presentamos el tema número 2. Búsquedas catastrales para el saneamiento de predios de entidades públicas y que estará a cargo del ingeniero Nilton Paredes López, subdirector de Base Gráfica Registral de la Dirección Técnica Registral de la SUNAR. Bienvenido, adelante, lo escuchamos. Muy buenas con todos, en realidad. Un gusto estar aquí y un gusto poder participar en este evento tan importante y dirigido a los verificadores, a todos los que tienen de alguna manera que ver con el tema catastral. Agradezco a todos en realidad por esta oportunidad de llegar nuevamente a todos los profesionales en el tema catastral. Ahora vamos a ver un tema que según lo que hemos visto en el programa, se trata del tema de búsquedas catastrales, pero en este caso vamos a tratar el tema de búsquedas catastrales para saneamiento de predios de entidades públicas, ¿ok? Entonces, el tiempo siempre es corto, el tiempo siempre se va muy rápido, pues vamos a empezar de una vez con este tema que es para mí muy interesante, que es las búsquedas catastrales. Ok, primero vamos a hacer un poco el tema de ver más o menos cómo era el tema de la búsqueda catastral y luego lo vamos a ligar a que cómo es cuando tú quieres hacer una búsqueda catastral, pero tu fin es el saneamiento de predios de entidades públicas, que es un caso distinto a la búsqueda catastral regular o normal. ¿Perfecto? Muy bien, entonces vamos a empezar con este tema interesante. Ok, primera instancia, vámonos con la normativa. ¿Qué es la búsqueda catastral? Que la mayoría ya lo sabemos y esto lo vamos a pasar muy rápido. El tema de la búsqueda catastral no es más que un certificado que te emite registros públicos, ¿no? En los cuales te van a dar un documento donde se va a certificar que lo que tú estás pidiendo sobre un ámbito territorial lo busque registros públicos y te diga si está inscrito o no. El ámbito que tú elijas como usuario, puede ser cualquier ámbito del territorio nacional, ¿no? Y tú le vas a decir a registros públicos, por favor, certifícame si está inscrito o no este ámbito del territorio. Puede ser un predio, puede ser una manzana, puede ser más, ¿no? Entonces te va a decir si está inscrito o no. Y también te va a decir si de repente no está inscrito de la misma manera que tú lo has presentado, con la misma área, con los mismos linderos, sino que de repente forma parte de un predio mayor, de repente un fundo, una comunidad campesina, algo más grande, que ya está inscrito. O si de alguna manera, por ahí puede ser que se haya detectado dentro del ámbito que tú estás buscando una superposición de predios existentes, ¿verdad? Entonces, nuestra normativa actual es el texto único ordenado del Reglamento General de Registros Públicos, que en su artículo 132 habla de los certificados compendiosos. Y dentro de ellos, el inciso D habla del certificado de búsqueda catastral. ¿Ok? Perfecto. Eso fue un documento de mayo del 2012, pero para eso también hay otro, que es el Reglamento de Publicidad Registral, ¿no? En su artículo 85 habla también del certificado de búsqueda catastral, ¿no? Que más o menos habla de lo mismo de lo que hemos visto en el reglamento general, solo que este documento es de noviembre del 2015. Nos habla también del que el certificado de búsqueda catastral tiene calidad de compendioso porque es un resumen, y acredita si el polígono descrito en el plano, que el usuario está presentando evidentemente, se encuentra inscrito y matriculado, ¿no? O si parcialmente o totalmente forma parte de otro predio inscrito, ¿no? Y para ello habla ya de que esta información va a estar dentro de la base gráfica registral. Recordemos que la base gráfica registral es la base gráfica de predios inscritos con que trabaja la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, ¿no? Entonces, el registro público maneja una base gráfica registral a través de los profesionales de las oficinas de catastro a nivel nacional. Perfecto. Esto es más o menos lo que nosotros diríamos que es la base gráfica registral, ¿ya? Este es un visor que tiene la superintendencia en la cual nosotros podemos verificar a nivel nacional todo lo que esté inscrito a nivel nacional a mayor detalle y a menor detalle. Entonces,
dentro de esta base gráfica registral podemos verificar la información tanto de los predios rurales, los predios urbanos, las partidas, ¿no? Y en ese sentido se pueden manejar como cualquier otro sistema, diferentes capas de información, ¿no? Diferentes mapas bases, ¿no? Que se manejan actualmente y que todo el mundo conoce. En este caso, por ejemplo, es un dato interesante el ver que dentro de cada uno de estos polígonos que están dentro de la base gráfica registral, ¿no? Se tiene información, ¿no? Adjunta a cada uno de los polígonos, enlazada en cada uno de los polígonos, donde podemos ver inclusive la partida registral, ¿verdad? De qué oficinas, estamos hablando de qué oficina, qué zona registral, qué departamento del país, evidentemente, y nos va a dar datos interesantes como el año del título, el número del título con que se inscribió y la fecha del título con que se inscribió en un momento dado, ¿no? Entonces, nos va a dar algunos otros datos interesantes y como ven acá también tiene, esta solamente es una primera página de lo que se ve, acá tiene 4 en realidad, entonces vamos a tener información enlazada, información alfanumérica enlazada a la información gráfica. Entonces, es un poco la herramienta donde más o menos se hace el estudio de lo que está inscrito y lo que no está inscrito en base al pedido de búsqueda catastral. Ok. La última normativa que de alguna manera señala los requisitos para una búsqueda catastral están especificados en la Directiva 4 del año 2020, ¿no? Que la tienen ustedes ahí en pantalla, ¿no? Y nos habla de que para solicitar una búsqueda catastral, el usuario lo que va a tener que adjuntar para este pedido es el plano perimétrico y de ubicación, ¿no? Conforme más o menos lo están viendo ahí, un ejemplo, es un plano perimétrico, ¿no? Y el plano de ubicación, ¿no? Con las coordenadas, el cuadro de datos técnicos, y en muchos casos un esquema de localización, cada uno con sus escalas respectivas, que evidentemente hay que ver que todo esto se pueda visualizar tranquilamente y que todo sea visible, ¿no? No que hayan datos que no se puedan leer, con su membrete respectivo y la firma del profesional que está solicitando, ¿no? Y los datos técnicos como propietario, ubicación, en fin, escala, memoria. Ahora, el tema de otros, plano y memoria son documentos muy conocidos, perfecto. Todo profesional sabe perfectamente de esto. Cuando la norma nos dice de otros documentos y nos pone la palabra opcional, quiere decir que no solamente es plano y memoria, que son los documentos base, y son los documentos que sí o sí deben ir. Los otros documentos adicionales que menciona la norma están referidos a, de repente, la copia de un título de propiedad o algún otro dato que nos enriquezca de información para poder hacer una búsqueda más efectiva dentro del registro. Porque no solamente se trata de verificar la información dentro de la base gráfica, sino también se trata de verificar la información en todos los sistemas alfanuméricos registrales que existen. ¿Ok? Entonces, ¿se puede adjuntar alguna otra documentación? Sí, pero es opcional. Lo que sí o sí tiene que ir es un plano perimétrico de ubicación y la memoria descriptiva. Un formulario registral que se puede descargar en la página web de la SUNAR o ir a las oficinas, cualquiera de las oficinas registrales o receptoras que hay a nivel nacional y te la dan gratuitamente. Llenas el formulario, especificas que es un certificado de búsqueda, menciona los documentos que se están adjuntando y te acercas a caja para hacer el pago de derechos. ¿Cuánto cuesta realizar una búsqueda catastral? 74 soles. 74 soles es lo que cuesta realizar o pedir el derecho para una búsqueda catastral. En realidad, esto evidentemente se va de alguna manera modificando año a año en base a los costos y la subida de costos que hay siempre en cada país. Para tener una idea más o menos, yo sé que hay algunas personas
que están inscritas, que son del extranjero, más o menos estamos hablando de $19.13 el pago por el derecho de certificado de búsqueda catastral. Ok. Entonces, estos son los requisitos, los obligatorios, los opcionales, el pago de derechos y el formulario. El plazo para emitir un certificado de búsqueda catastral es de 15 días hábiles, de los cuales internamente 10 corresponden a los profesionales de las oficinas de catastro y 5 días al área de publicidad, quien es finalmente quien emite la certificación, ¿verdad? Entonces, en este momento, en los registros públicos hay dos maneras, dos formas de pedir la búsqueda catastral. Una es físicamente yendo, evidentemente, a cada una de las oficinas registrales o a una oficina receptora que hay a nivel nacional, presentando la documentación impresa del plan y la memoria, ¿no? Llenado el formulario, como ustedes lo ven acá, se entrega la información, se paga la información en caja y empieza a correr el proceso de pedido de formación del certificado de búsqueda catastral. La otra forma es en línea. También se puede pedir virtualmente un certificado de búsqueda catastral. Ambos tienen los mismos requisitos, el mismo costo, el mismo requisito, todo. Uno es presencial, el otro es virtual. ¿Cuáles son las diferencias en ese sentido? Y esto creo que es importante resaltarlo. En el tema del virtual, que lo que pretende es que el usuario no vaya a las oficinas, sino virtualmente entre a un sistema llamado Sistema de Publicidad Registral en Línea, que lo pueden encontrar en Google, si googlean la palabra esta, SPRL, Sistema de Publicidad Registral en Línea, o a través del link que están viendo en pantalla, ¿no? De aquí, en el cual el usuario puede pedir y adjuntar digitalmente toda la documentación que se requiere. Hablo de la memoria y el plano, evidentemente. Y hacer el pago en línea también, porque este sistema te permite hacer el pago en línea a través de tu tarjeta, ¿verdad? Entonces, hay ciertas diferencias, ¿ya? Hay ciertas diferencias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que mediante un trámite virtual vas a poder hacer un seguimiento virtual de en qué etapa está tu pedido de certificado de búsqueda catastral. Y para ello, el Síguelo, que es otro sistema de SUNAR, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, te permite hacer el seguimiento de la publicidad solicitada. Para entrar al Síguelo, nada más tienes que poner Síguelo SUNAR en cualquier Google, como ven ustedes aquí, ¿no? Y te va a dar la opción, esta que ustedes ven acá, de Síguelo, lo cliqueas y te va a dar esta pantalla, en la cual simplemente vas a poner la opción de publicidad, vas a definir en qué oficina registral lo has presentado, el número de la solicitud que te han generado, ¿no? Porque cuando presentas te dan un número de solicitud, ¿no? Vas a poner el año de la solicitud, el número de la solicitud y un código CAPTCHA para evitar los robots. Ya ustedes saben, los informáticos que se infiltran, ¿no? Haz un clic en búsqueda, por si acaso aquí abajo está también el link para el Síguelo. Haces un clic en esa búsqueda y lo que te va a dar es esta pantalla, en el cual lo que vas a ver es que evidentemente acá te va a dar toda la información de cómo va tu certificado de búsqueda catastral, ¿no? Te va a dar la oficina en la que se presentó, el número de la publicidad, la fecha en que se presentó, qué tipo de servicio es el que estás pidiendo, quién lo está solicitando, ¿no? Y cómo va este tema, si está atendido, si está en proceso, ¿no? Puedes hacer seguimiento. Y el sistema Síguelo, dentro de lo que es el certificado de búsqueda catastral, te da datos interesantes que, valga la redundancia, acá en el país no hay este sistema así nomás en cualquier entidad pública, si podríamos decir, porque es una información abierta al usuario y te va a decir desde que ingresó la hora y el minuto que ingresó este expediente, ¿no? Por qué área de la institución está pasando este expediente
cuáles son los nombres de los funcionarios responsables que de alguna manera han intervenido en hacer el cobro, derivarlo, enviarlo a qué otra oficina, qué día. Acá puedes ver, en realidad puedes ver cuánto se demoró en una oficina y cuánto demoró en que llegue a la otra oficina. Y los funcionarios que han intervenido en esto. Y no solamente te puede dar eso, que una vez que te dice que ya está atendido, te llega un mensaje que te dice que ya está atendido, evidentemente vas a poder descargar virtualmente también el certificado de búsqueda catastral, ¿no? Para poder hacer este proceso de descarga del certificado de búsqueda catastral que tiene valor, van a haber algún clic que vas a tener que dar aquí para poder ver tu certificado. Cuando es virtual, vamos, que en cualquier otro servicio siempre hay la posibilidad de que los documentos que has presentado tengan que ser subsanados por alguno u otro motivo. A veces sucede, regularmente o medianamente no. Los sistemas virtuales tienen también la capacidad, como dije, de presentar toda esta información, plano, memoria, el archivo digital en formato Shade, ¿no? Los cuales van a poderse ver vistos por los profesionales de oficina de catastro. Es una vista más o menos de lo que ven ellos, ¿no? Están en PDF, tanto la memoria como el plano y el archivo Shade que se va a poder descargar. Y si se necesita subsanar, también vas a poder subsanar virtualmente todo esto. Para poder ver ese certificado de búsqueda, te van a entregar también a tu correo un código de verificación, que cuando entres y puedas darle clic a esta parte de aquí, ¿no? Vas a poder colocar el código de verificación y te va a poder dar el certificado de búsqueda catastral con este código, ¿no? El cual puede ser comprobado por cualquier entidad pública con solo escanear el código, ¿verdad? Código QR. Entonces ya se trabaja con código QR para poder ver o certificar la veracidad del documento digital, ¿no? Entonces, ¿qué te vas a poder descargar de una manera virtual? El certificado de búsqueda catastral en un formato PDF con su código QR que demuestra la autenticidad ante cualquier institución. También te va a dar el informe técnico catastral que ha emitido los profesionales de la oficina de catastro y el plano o el gráfico que se elabora por los profesionales de la oficina de catastro y registros públicos para poder ver cuál es la búsqueda que tú has presentado y su relación con los demás predios inscritos, ¿no? Ventajas y desventajas. En la parte física sí te van a dar también esa información, pero te lo van a dar en formato papel, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa si mañana, como te lo dieron en papel el certificado, se te traspapela, le cayó el café encima, qué sé yo, perdiste el documento que te dio, registros públicos, que lo recogiste. En cambio, en un formato digital, lo vas a poder descargar en PDF y lo imprimes las 500 veces que tú quieras. Ojo, eso sí, en el caso de digital, tú vas a poder tener 90 días para poder descargarlo. Pasado ese plazo, ya no vas a poder descargarlo. Claro, cualquiera con una vez que ingrese, lo descarga y ya lo tiene, lo manda a su correo, lo tiene en su archivo, en su USB, en fin. Y ahí lo van a poder imprimir 50.000 veces. Pero la descarga, hay un plazo de descarga de 90 días. Pasando ese plazo, ya no vas a poder descargarlo otra vez, ¿ya? Pero creo que es suficiente para poder, con una vez que lo descargues, ya lo tienes grabado en tu computador o en donde sea, ¿verdad? Entonces, más o menos funciona así el tema del certificado de búsqueda catastral. Se te da toda la información. Y aquí quiero resaltar el tema de que registros públicos te da toda la información completa, te da toda la información, no se esconde nada. Como tú estás viendo, te dan el certificado, te dan el informe del profesional de catastro para que ha servido de base al certificador de publicidad para emitir ese documento. Y la evaluación hecha en la parte gráfica mediante el plano. ¿Quién te da? Otras instituciones te dan a ese nivel de detalle este proceso de un servicio que solamente has pedido tú.
creo que yo no he visto, particularmente no he visto a nivel de ese detalle esta clase de servicio que se da al público. Pero la Superintendencia Nacional de Registros Públicos lo da. Ok, esto es por lo normal, por lo común. Vayamos ahora al tema que nos aboca, que es el certificado de búsqueda catastral para el saneamiento de entidades públicas. En ese sentido, sí hay que destacar que para emitir estos certificados hay normas especiales. Ya hemos visto que el certificado de búsqueda catastral, por lo normal, está normado, ¿no?, por la directiva DI 004-2020 de la SUNAR, en la cual determina cuáles son los procesos, cuáles son los requisitos y todo lo que tiene que ver con el certificado de búsqueda catastral cuando un usuario a pie va y pide esta información, este servicio, ¿verdad? Pero cuando se trata de entidades públicas, hay normas especiales que definen los requisitos, cómo se va a presentar, ¿no?, los plazos, hay modificación de plazos que no tienen nada que ver con la directiva, ¿no?, y qué información extra se va a entregar dependiendo de la entidad pública que está pidiendo esta búsqueda catastral. Dentro de todas las normas especiales que existen para el tema de búsqueda catastral, cuando hablamos de saneamiento de propiedades de predios del Estado, tenemos, por ejemplo, la Ley 30230, que es una norma especial en la cual se sanean predios que tienen que finalmente un fin de una construcción de una obra de infraestructura que va a servir a nivel nacional para la población, ¿verdad? O sea, las entidades del Estado hacen saneamiento de los predios que necesiten, donde se va a colocar una obra que va a tener un servicio público a la ciudadanía y que necesitan a veces hacer el saneamiento para hacer la construcción previa y todo el proceso, ¿verdad?, de la construcción de la obra. Entonces, el artículo 44 de esta ley 30230 ya nos habla del certificado de búsqueda catastral que va a emitirse a registros públicos, que se le va a pedir a registros públicos. Y miren, la primera modificación, ya el plazo no es 15 días. En este caso, por la ley 30230, el plazo es de 10 días hábiles, ¿no? 10 días hábiles en búsquedas catastrales cuando hablamos de la aplicación de la ley 30230. Y ya te da otro tema interesante, que es que el certificado de búsqueda catastral emitido bajo la petición y el amparo de esta ley, ese certificado de búsqueda son vinculantes para el área de catastro y para los registradores al momento de que se haga el pedido del título. Recuerden que hay dos procesos, uno que es la búsqueda catastral y en base a esa búsqueda se presenta el expediente para inscripción del título de saneamiento, y entonces esa búsqueda que te han emitido es vinculante al momento de presentar el título. ¿Qué quiere decir? Que ya no puedes cambiar lo mencionado dentro de la búsqueda catastral. Por ejemplo, o sea, si han dicho A dentro de la búsqueda, en el título, como es un mismo predio de la búsqueda con el título, también tendrá que decir A, lo mismo. Salvo, ¿no?, evidentemente de que como consecuencia de la presentación de algún título y su inscripción durante el proceso de pedido de búsqueda y presentación de título, si en ese intermedio o ese lapso de tiempo se ha inscrito otro predio, podría variar, ¿ya? Podría variar en ese caso, pero dentro de ese lapso de tiempo, nada más, ¿ok? Entonces, ahí podría ser ese tema. En el reglamento de la ley 30230, en el artículo 9, también habla del certificado de búsqueda catastral. Y miren, la ley 30230 es una ley en la cual es bastante rigurosa en el pedido de búsqueda catastral, porque además de pedirte el certificado que es vinculante, te dice que tienes que anexar el informe técnico, el gráfico y el archivo digital correspondiente. O sea, ya no es solamente documentos, sino también es ese gráfico que ustedes vieron de la búsqueda catastral, de ese planito que hacen los profesionales de la oficina de catastro, eso digitalmente, en formato Shake generalmente,
también debe adjuntarse cuando se entrega esta información de búsqueda catastral. Ese archivo digital en formato SHADE se entrega a la entidad para que ellos puedan realizar los procedimientos respectivos. Ok, ya tenemos que no solamente es el informe técnico, el gráfico, sino el digital también, ¿verdad? Y que aparte es vinculante, y que aparte es 10 días, no es 15, como la norma común. Ahora, dentro del informe técnico también hay especificaciones interesantes que te dicen, por ejemplo, que hay que especificar si en el momento que has construido ese gráfico que ustedes han visto, esos planos, hay que verificar y hay que mencionar dentro del informe si esos planos que están incluidos en los gráficos que ustedes han visto, esos planos que están en el título archivado cuentan o no con georreferenciación, o sea, que es un plano con coordenadas. Si es un plano con coordenadas, si ese plano incorporado en el archivo registral que ha dado mérito a que esté dentro del gráfico, también ha sido materia de saneamiento registral. También si la data ha sido reconstruida, o sea, no hay plano en el título archivado, pero sí tengo el gráfico. ¿Y cómo he logrado el gráfico? Tal vez con un proceso de reconstrucción en base a la descripción literal del predio inscrito, ¿no? De la lectura de la partida. Hay que mencionarlo en el informe si es que ha tenido ese proceso, ¿no? Y si hay títulos pendientes en la calificación, ¿verdad? Entonces hay que dar, y dentro del gráfico correspondiente hay que dar toda la información disponible que hay sobre ese tema. Vuelvo a mencionar que dentro de todo esto, seguimos con el artículo 9, ¿no? Mencionando si los planos así tienen georreferenciación, tienen coordenadas, hay especificaciones técnicas, y también vuelve a recalcar el tema de que son vinculantes, estos certificados son vinculantes al momento de presentar el título, y ya también habla de que esta información es vinculante también para el registrador, ¿verdad? Ok. Hay otra norma que es el decreto legislativo 1192. Este decreto legislativo trata de adquisiciones y apropiaciones del Estado con fines de saneamiento para también obras. Evidentemente este decreto legislativo habla del certificado de búsqueda catastral, pero este vuelve a tomar el tema de los 15 días hábiles, diferente a la 3230. También habla de que sí es vinculante al momento de emitir la búsqueda hasta la presentación del título. En la presentación del título, este certificado también es vinculante, ¿no? Pero esta norma ya trata del tema, como les dije, de adquisiciones y profesiones del Estado. Ok. Dentro de otra norma que también habla del proceso de búsqueda catastral para entidades públicas, tenemos el reglamento de la ley 29.151, que como ustedes saben es la que reemplaza el decreto supremo 130, que se utilizaba para saneamientos de propiedad del Estado, ¿no? Acá también habla de la obtención del certificado de búsqueda catastral y nos habla de que también está dentro de los 15 días, dice no mayor a 15 días la emisión de este documento. También se necesita el informe técnico, la información gráfica en coordenadas UTM, ¿no? En formato digital, y hay que precisar en qué datum la SUNAR lo está entregando, si es PSA 56 o WTS 84. Hay que hacer una precisión del datum, ¿no? Conforme a la norma. También es de carácter vinculante para el acto de inscripción en materia de saneamiento, ¿no? Y también tenemos el decreto legislativo 1358, que también es una modificación de la ley 29.151. Pero en este tema, aparte de referirse nuevamente al plazo de 15 días hábiles, también habla de que esta información es vinculante en el momento de presentar el título ante registros públicos. O sea, ya el decreto legislativo 1358 reafirmaba este tema vinculante y el carácter de los 15 días. Más o menos esto es un resumen de lo que es la búsqueda catastral y las normas aplicables, ¿no? En las cuales vemos en algunos casos una que otra diferencia.
Por ejemplo, en la 3230 sí habla de los requisitos para poder pedir la búsqueda catastral. Habla de que hay que presentar un plano perimétrico de ubicación con un cuadro de coordenadas en formato físico y digital ligado a la red geodésica oficial vigente, ¿no? Entonces, para poder pedir esta información, ¿no? Habla de que el plano que presenten las entidades van a tener que tener estas características, que sea en formato físico y que sea en formato digital y que esté ligado a la red geodésica oficial vigente. El reglamento de la ley 29.151 también habla de lo mismo, pero el decreto legislativo 1192 no hace mención a los requisitos necesarios de los planos que se presenten cuando evidentemente se pide esta información a los registros públicos, pero por ende se entiende que es básicamente lo mismo, aunque la norma no lo esté mencionando en ese momento. Y también hablemos de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales también, a través de esta resolución ministerial que ustedes ven, la 19 del año 2018 del MINAGRI, ¿no? Esa resolución ministerial, en su artículo 3.4, que está referido al estudio registral, habla también de que dentro de este estudio se incluye la obtención del certificado de búsqueda catastral cuando están haciendo un proceso de saneamiento de predios rurales en un ámbito territorial que ellos definan. O sea, ellos van a definir un ámbito y le van a preguntar a registros públicos, obteniendo el certificado, a través de la obtención del certificado de búsqueda catastral, lo que está inscrito y lo que no está inscrito dentro de ese ámbito territorial en la cual ellos van a intervenir para el saneamiento de predios rurales, ¿no? Y es evidente que esta obtención de este certificado de búsqueda catastral, hay una norma expresa en la cual, a través de decretos supremos, se exonera evidentemente de cualquier costo, de cualquier pago a los gobiernos regionales, que en algún momento dado salió primero en el año 2016 y luego se prorrogó el plazo en el año 2019, cada uno a 3 años, 3 años y 3 años. Y no es de extrañar que salga pronto un nuevo decreto supremo en que se vuelva a exonerar a los gobiernos regionales de cualquier pago de derecho de tasas por la emisión del certificado de búsqueda catastral. Bien, entonces, vamos terminando con este tema. Para resumir un poco el tema de las búsquedas catastrales en el saneamiento de predios de entidades públicas, vamos a definir de que, primero, y ojo, por si acaso, acá hago un paréntesis para mencionarlos. Para mí esto es parte del examen a los que van a hacer examen de verificador catastral. Entonces, mucho ojo con esta parte. Para el caso de búsquedas catastrales de saneamiento de predios de entidades públicas, primero, no está sujeto a la norma de la directiva DI 004 del año 2020. Eso es para usuarios normales, para usuarios que requieren por uno u otro motivo la búsqueda catastral. Para el caso de entidades públicas, la búsqueda catastral se sujeta a las normas especiales que existen dependiendo de lo que vas a hacer, dependiendo del caso, ¿verdad? Hemos visto 4 normas y cada una tiene sus características especiales, inclusive en variación hasta en el plazo, ¿verdad? Ok. Luego, para pedir una búsqueda catastral bajo estas consideraciones, lo que hay que hacer evidentemente es un oficio con la firma del funcionario de la entidad que está solicitando. O sea, el hecho de que yo haga un saneamiento para una entidad pública, pero lo haga como una empresa particular, no me da derecho a la exoneración, ni al gráfico, ni al formato Shade, ni a nada por el estilo, no. ¿Cuándo es que la SUNAR te va a proporcionar toda esa información conforme a la normativa? Cuando el oficio que se presente, aparte del plano y la memoria y el archivo digital, cuando el oficio que se presente
sea a solicitud de un funcionario de la entidad competente. Y en este oficio va a tener que firmar un funcionario de esta entidad. No cualquier particular diciendo, oye, yo estoy haciendo saneamiento. No. Vas a tener que adjuntar este oficio, el cual avala de alguna manera que es efectivamente una entidad pública que está haciendo saneamiento y que requiere esta información, ¿verdad? El plan y la memoria sí lo puede firmar un verificador catastral y todo eso, no es ningún problema. Pero el oficio sí lo tiene que firmar un representante de la entidad, un funcionario de la entidad. Ok, otra característica es que no solamente viene el certificado, el informe técnico o el gráfico, sino el archivo digital en formato Shade, ¿no? SHP, que va a ir también junto a la entrega de la información, ¿no? Junto con toda esa entrega de la información va a ir la base gráfica de registros públicos para que la entidad competente pueda trabajarla. Otra característica es que este certificado de búsqueda catastral va a ser vinculante a la presentación del título, cosa que no sucede, ojo, cosa que no sucede cuando se pide una búsqueda catastral para un usuario común o sujeto a la directiva que hemos estado hablando, la DI 004-2020. Para la normal no es vinculante. Para el caso de entidades públicas sí es vinculante. Ojo, ¿eh? El otro es, el informe debe contener las características, cómo ha sido construido la información que Registros Públicos está dando. O sea, ¿a qué me refiero? A que si yo he presentado y le digo que hay una superposición con un predio inscrito en la partida tal y en el gráfico se muestra el predio, el plano del predio, yo tengo que decir dentro de mi informe qué características tiene este plano con el cual se superpone. Si el plano tiene coordenadas UTM, ¿no? Si ha sido elaborado bajo una reconstrucción literal, ¿no? O sea, qué características, detalles tiene estos planos y si hay títulos en trámite en este ámbito de la búsqueda catastral. Son títulos que aún se han presentado y están en proceso de inscripción. Aún no se han inscrito, pero están en proceso. Entonces, ahí en el informe ya se menciona el número de título y el año para que la entidad competente pueda pedir la información necesaria, ¿no? Porque sabemos de que en muchos de los procesos de entidades es necesario, de alguna manera, pedir o saber si hay saneamientos en proceso dentro de ese ámbito. Y la entidad pública pedirá en su momento dado que, como la entidad ya ha iniciado un proceso, no haya otros procesos que de alguna manera alteren lo que ya se está haciendo por la entidad pública. Un ejemplo claro es el decreto legislativo 1192, que cuando el Estado ya interviene en un proceso de adquisición o expropiación, ¿no? Es necesario que cualquier otra inscripción ya se detenga de alguna manera. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de adquisición, por ejemplo, en el primer paso es comprarle al usuario la propiedad donde, por ejemplo, va a ir el trazo de una carretera. O sea, va a haber una carretera y yo necesito que esa carretera vaya por este sitio, ¿no? Y hay una propiedad inscrita, entonces el Estado compra, adquiere, por eso se llama adquisición, adquiere esta propiedad y le hace una oferta económica al propietario. Pero si de alguna manera en el proceso el propietario no solamente tiene inscrito su terreno, sino además hace un proceso, por ejemplo, de declaratorio de fábrica, la inscripción, pues de por sí, la inscripción de esa declaratoria de fábrica en registro, de alguna manera aumenta el valor de propiedad. Entonces, si el Estado ya había hecho una valorización, un justiprecio, ¿no?, sobre esa propiedad conforme al estado en que se encuentra, en el caso de que se inscriba en la declaratoria de fábrica, va a aumentar esa propiedad porque el nivel de saneamiento inscrito es mayor y por lo tanto el precio aumenta, ¿no?
una propiedad que tú compres que no esté saneada va a tener un precio, pero si esa propiedad que compras está totalmente saneada en terreno y construcción, va a tener un mayor valor, lo que ocurre. Entonces, ahí por eso se da la información de los títulos pendientes que pudieran haber dentro de ese proceso de búsqueda catastral, desde el proceso de saneamiento. Entonces, esto es más que nada cómo son las búsquedas a diferencia de las otras búsquedas catastrales de los usuarios comunes que piden cada día en los registros públicos. Diferentes temas, diferentes datos, ¿no? Diferentes bases. Claro, esto no implica de que el usuario no pueda o deje de obtener la base si es que hace un proceso de pedido de venta de base gráfica, ¿no? Pero esto ya es otro proceso que tiene otro costo. En cambio, para las entidades del Estado, para las entidades públicas, sí es un proceso gratuito, en realidad, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí va el tema de la diferencia entre una búsqueda catastral de un usuario común y búsquedas catastrales para entidades del Estado. Nada más por este momento, creo que ya cumplí el plazo de esta disertación, así es que, bueno, creo que ven unos momentos de preguntas y esperamos a ver las preguntas que serán seguramente interesantes. Gracias.